Empieza. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Y muy en especial le quiero dar las gracias a Rodrigo por su disposición. Sabemos que está a hartos kilómetros de distancia, pero la buena onda y la disposición se agradecen, Rodrigo. Quiero contarles que Rodrigo es asesor cultural del gobierno de Brasil, que tiene experiencia en el tema de lo que estamos viviendo nosotros hoy día, porque él encabezó el plebiscito por las armas en Brasil y trabajó en la campaña de Bolsonaro. Entonces sabe muy bien lo que tenemos que hacer nosotros de hoy en adelante, porque los escenarios son muy parecidos, Rodrigo, ¿cierto? Entonces, nada, mira, vamos a tratar de tener una conversación aquí entre los dos. Yo te voy a ir haciendo algunas preguntas, obviamente pueden salir otros temas, alimentar y condimentar esto, y bueno, darte la bienvenida y un saludo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias por invitarme. Antes de todo, me gustaría bastante agradecer a los que están presentes acá, agradecer a Macarena y a usted por tener visitado y también agradecer a Paz por tener hecho el contacto para esta participación acá y a Ignacio Dulger, que básicamente fue quien me puso en contacto originalmente con ustedes e incluso quien me puso en contacto con la realidad chilena. Si no fuera por él, hoy yo no conocería a José Antonio Cast y probablemente no estaría ayudando ahora en este escenario. Entonces, me gustaría agradecer a todos ustedes que viabilizaron mi participación acá hoy y decir que es un gusto poder ayudarles en esta fecha. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Y bueno, empecemos en honor al tiempo. Lo primero que queremos saber es, para Chile y para la región, ¿qué significa este plebiscito y qué conexión tiene lo que nosotros estamos viviendo hoy día en Chile con lo que ustedes vivieron en Brasil? Mira, acerca de la importancia de este plebiscito de octubre, yo solo tengo a decir que es básicamente el punto clave de inflexión en la pelea política en Latinoamérica para los próximos 2 años. Básicamente, después de la victoria de Bolsonaro, esta va a ser la pelea central en Latinoamérica. Porque la izquierda en Latinoamérica ha desarrollado un sistema de ayuda mutua y de organización conjunta llamado Foro de São Paulo. El Foro de São Paulo es una institución muy actuante de la izquierda que básicamente ha promocionado todo el proceso de radicalización política, de toma de los medios culturales, incluso el proceso vigente ahora en Chile de una revolución molecular disipada. Eso no fue un proceso natural, fue un proceso diseñado por personas, no solo de Chile, pero de toda la izquierda latinoamericana. Y dentro de la concepción y del proceso de actuación del Foro de São Paulo está el constante soporte mutuo entre las organizaciones de izquierda en Latinoamérica. Por casi 2 décadas, Brasil ha sido el principal financista de las operaciones de los partidos de izquierda y extrema izquierda en Latinoamérica, a través sea de fondos del propio Partido de los Trabajadores o de fondos del gobierno brasileño que fueron ilegalmente destinados para este tipo de actividad. Chile, durante el gobierno Bachelet, tuvo una postura muy similar, aportando recursos y soporte, tanto político cuanto material, a otras organizaciones en Latinoamérica. Y bien, después de la toma del gobierno por la derecha en Brasil, la izquierda latinoamericana se quedó en una situación muy delicada, en una situación muy fragilizada, donde su principal fuente de recursos se habría sido cortada. Y la fuente secundaria, que siempre fue Chile, estaba en manos de un gobierno que no era vinculado con el Foro de São Paulo. Bien, Chile es el único país en Latinoamérica que tiene condiciones económicas y de infraestructura para aportar recursos y operacionalizar los planes del Foro de São Paulo. Si gana la izquierda en Chile en este plebiscito de octubre, ellos van a ganar las elecciones en el próximo año. Y ocurriendo esto, va a ser un escenario donde Chile va a ser el principal agente promocionador del terrorismo en Latinoamérica. Chile va a efectivamente sustituir a Brasil en el rol de financista económico
de los proyectos de Habana, Caracas y hoy de Buenos Aires. Entonces, es clave, no solo para el pueblo chileno, pero para todos los latinoamericanos, que este proceso revolucionario que se inició en octubre sea detenido. Y la manera más eficaz, más razonable y posible de alcanzar este objetivo es exactamente ganando el rechazo en octubre. Entonces, cuando digo en otras presentaciones o hablando personalmente que siento que esto no es una pelea, no es una pelea simple de Chile, pero una pelea conjunta que cualquier patriota de cualquier nación latinoamericana debe apoyar, es un reconocimiento del rol central que Chile puede tener en los cambios políticos en los próximos años. Mira, lo que estamos discutiendo con el cambio constitucional en Chile no es solo la izquierda cambiar toda la estructura económica de Chile, toda la estructura cultural y social. Un Chile después del apruebo necesariamente va a ser un Chile cuya naturaleza va a cambiarse radicalmente. No va a ser más una nación de chilenos, sino que una nación de residentes. Va a ser un estado de bienestar social para los que residen en el territorio chileno, sin reconocer que Chile es una nación de ciudadanos chilenos. Va a ser básicamente una constitución escribida bajo el modelo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que es básicamente la extinción de los estados nacionales. Va a ser el reconocimiento de que tratados internacionales están arriba de la soberanía nacional. Y esto es un riesgo a toda Latinoamérica, porque cuando un país en Latinoamérica tuviera este cambio constitucional, esto puede crear un efecto dominó en diversos otros países de Latinoamérica. Y además, como dice, el gaño de la izquierda del gobierno chileno va a promocionar todo un proceso de nuevas insurrecciones, nuevos actos terroristas, nuevas tentativas de la izquierda extremista de tomar el poder. Lo que han desarrollado en octubre y desde entonces en Chile es el modelo que están testando para aplicar en Latinoamérica y que incluso están intentando reproducir de cierta manera en Estados Unidos. Entonces, la primera cosa que quería decir, mira, esto no es un plebiscito simple, esto no es una elección simple. Esto es posiblemente la elección más importante de la historia de Chile. Es la primera vez desde la Guerra del Pacífico que la soberanía nacional de Chile está amenazada. Y ahí tenemos una situación en efectivo de no poder aceptar una derrota. Y es por esto que estoy acá para ayudarles. Sí, gracias, Rodrigo. Rodrigo, tú algo dejaste entrever en tu palabra, pero me gustaría que pudiéramos afinar un poco más eso de cómo va a afectar este plebiscito tanto en la elección presidencial como la de diputados que tenemos a fines del próximo año. Mira, si gana la izquierda en este plebiscito constitucional, las reglas de la próxima elección no van a estar escritas aún. No hay como saber cuáles van a ser las condiciones para disputar una elección si gana el apruebo. Posiblemente, a depender de cuán radical sean los parlamentarios de izquierda que van a escribir la Constitución, puede ser que ni siquiera sea una elección de verdad. Mira, hay más de un parlamentario en defensa del apruebo y que fue articulador efectivo de toda esta revolución que promocionaron en Chile, que es admirador abierto del modelo venezolano. El modelo venezolano no es un modelo electoral democrático. La izquierda radicalmente tiene una postura antidemocrática. Ellos tienen un discurso de defensa de la democracia al mismo tiempo que agreden y atacan a las estructuras e instituciones democráticas. Entonces, una victoria de la izquierda en el plebiscito de octubre va a significar una elección con reglas impuestas por la izquierda, una elección bajo las condiciones ideales para que gane una mayoría amplia de izquierda en el Parlamento y gane un presidente de izquierda.
Mira, con una nueva constitución se puede, por ejemplo, definir que negacionistas de la dictadura no pueden ser candidatos. Y con esto ya se elimina gran parte de los candidatos, tanto de Chile Vamos, cuanto del Partido Republicano, cuanto de los otros sectores que no están coadunados con este proceso de revolución molecular. La izquierda puede, por ejemplo, imponer restricciones a raza en el Parlamento chileno. Ya están proponiendo eso de facto, están proponiendo que haya reserva de asientos en el Parlamento para etnias indígenas, para inmigrantes haitianos, para grupos sociales excluidos. Y en este escenario van a diseñar algo que en inglés se llama gerrymandering. Al cambiar la constitución y cambiar las reglas electorales, la izquierda puede desarrollar un sistema donde la derecha no tiene condiciones de lanzar candidatos o de vencer con estos candidatos. Esto, en última instancia, es el mecanismo que la izquierda va a utilizar para transformar una victoria electoral en el plebiscito de octubre en una victoria electoral eterna, infinita. Con este plebiscito en octubre, por ejemplo, se puede cambiar la noción de nacionalidad en Chile y las reglas de inmigración en Chile. En un escenario así, se puede simplemente reemplazar demográficamente el electorado chileno de manera a garantizar una victoria de izquierda. ¿Qué imagina que va a ocurrir con el electorado en Chile si hay una invasión demográfica por extranjeros, por ejemplo, de Haití, o de América Central, o de Venezuela, o de otras partes del mundo? Argentina, por ejemplo, está en vistas de tener una crisis económica de proporciones catastróficas. Y los argentinos tienen esta costumbre de votar a través de su interés en apoyo gubernamental. ¿Qué creen que va a ocurrir cuando ocurre un cambio constitucional que define que la ciudadanía en Chile no es ejercida por un derecho de nacencia, no es por su padre y su madre ser chilenos, pero por su residencia en el territorio? Esto va a cambiar radicalmente la demografía y la política del país. Y teniendo noción y conciencia de que la izquierda siempre piensa bajo una estrategia internacional y no reconoce a la nacionalidad como un factor clave, es bastante claro que el proceso que tienen en Chile básicamente es un proceso inicial para toda una revolución de izquierda en Latinoamérica. Perfecto. Rodrigo, y en base a tu experiencia y lo que tú has vivido y lo que nos podrías decir, ¿crees que la violencia se va a acabar? ¿Se va a detener en caso de que gane el apruebo? No, de manera ninguna. De ¿Va a manera seguir? ninguna. Mira, lo que están haciendo en Chile ya hicieron en Venezuela. Venezuela tuve no uno plebiscito constitucional, pero 3. ¿Y qué pasó? Es que la izquierda hizo su primer plebiscito constitucional, ganó, y con esta victoria supuestamente la violencia de las milicias bolivarianas del Partido de Unidad Socialista de Venezuela iba a detenerse, y no, lo que pasó es que se intensificó. ¿Por qué se intensificó? Porque comprobó la tesis de la izquierda que a través de la violencia usted puede poner miedo a la población e imponer un cambio estructural y constitucional. Si gana el apruebo en Chile, va a ser básicamente confirmar a la izquierda que si ellos incendian a estaciones de metro, imponen el terror en Santiago y destruyen tiendas y pymes, que ellos van a conseguir sus cambios políticos. Hoy van a hacer una reforma constitucional para garantizar la hegemonía electoral de la izquierda. Pero si no consiguen todo, van a simplemente hacer más violencia para promocionar un nuevo cambio constitucional e imponer nuevas mudanzas. O sea, si ganara el rechazo, tú dices que también seguiría la violencia. No, yo creo que no. Yo creo que no es así. Yo creo que si gana el rechazo, sí, la izquierda va a reaccionar con violencia como siempre reacciona. Pero una victoria del rechazo es un daño moral y de imagen tan grande a la izquierda que la izquierda no va a tener legitimidad para mantener la violencia por tanto tiempo.
¿Por qué la izquierda consiguió mantener su proceso de revolución molecular disipada por tanto tiempo en Chile? Porque ellos garantizaron, a través de la hegemonía de los medios culturales y a través de la presión estructurada en un gobierno tibio, de que no iba a tener una contestación moral contra esto. Al contrario, la prensa entera promocionando la idea de que eran protestas callejeras legítimas, de que era un estallido social, de que era algo encantador, un proceso de cambio en Chile, y esto creó legitimidad a la violencia. El encapuchado de la primera línea, que agredía a una carabinera con un cóctel Molotov, no era visto como un criminal por los que apoyan el apruebo, sino que como un guerrero de la justicia social. Entonces, si gana el rechazo, ¿qué va a ocurrir? Es que no solo fue derrotado el proceso de la izquierda, sino que también el gobierno tibio, que ha permitido a la izquierda actuar de esta manera, va a sufrir una derrota moral. Necesariamente una victoria del rechazo significa una victoria de los excluidos del proceso político. Tuvimos en Chile un proceso de acuerdo constitucional que incluyó desde la integridad de la oposición de izquierda hasta todos los partidos de Chile Vamos. La UDI, Renovación Nacional, Evópoli, todos han suscrito a este acuerdo constitucional. El ministerio de Piñera fue compuesto por personas que suscribieron a este acuerdo constitucional. La propia presencia de Mario Desbordes en el gobierno Piñera es una señalización de que el gobierno está en favor del apruebo. Y si gana el rechazo, ¿qué estamos significando? Estamos significando que todas estas personas que fueron excluidas de la clase política, aisladas, todas las personas que discordaron de este proceso desde el inicio, son la mayoría legítima de Chile. Lo que vamos a tener en Chile es un parlamento mayoritariamente de izquierda, que no va a tener más moralidad para decidir los rumos del país, y un gobierno mayoritariamente electo por las personas que votaron rechazo y que no está más alineado con ellos. Esto es el proceso más rápido para un cambio político en Chile, para una reestructuración de la derecha chilena y efectivamente un proceso de desmoralización de la izquierda y del proceso constitucional. Si gana el rechazo en octubre, lo que estamos diciendo es posiblemente el golpe más duro que va a sufrir el Partido Comunista en Chile, porque es decir que el plebiscito de 1980 fue legítimo y verdadero. Es efectivamente eliminar a todas las denuncias de fraude o suspiciones que la izquierda ha creado acerca de la Constitución de Chile y del proceso democrático en el país. Con una victoria del rechazo, significa efectivamente una victoria de organizaciones sociales y movimientos, incluso los movimientos acá presentes, que son los que efectivamente están conduciendo la campaña del rechazo. ¿Quién hoy son las figuras que están conduciendo la campaña del rechazo? Son movimientos ciudadanos, como Unidos por Chile Mejor, como la Resistencia Patriota de Alexis Tapia, como Aún Tenemos Patria de Davianes, como Mazerre, y algunas figuras políticas aisladas de la mayoría política parlamentaria. ¿Quién tenemos como liderazgos políticos tradicionales del rechazo? Tenemos a José Antonio Cast, que básicamente fue un hombre que, así como Bolsonaro, fue excluido de la clase política mainstream por tener valores e ideas que no aceptaba cambiar en acuerdos o ajustes políticos de coaliciones. Tenemos al diputado Urrutia, a la diputada Camila Flores y además unos 4 o 5 diputados que efectivamente han actuado de manera dura en favor del rechazo. Todo el restante de la clase política está por el apruebo. Lo que se pone en votación, lo que se pone en cuestión en este plebiscito de octubre, no es solo si Chile va a tener una nueva constitución o no. Es un plebiscito acerca de si usted aprueba o rechaza a la clase política institucionalizada de Chile. Es básicamente un plebiscito que va a servir como un recall
de la elección presidencial de Sebastián Piñera y un recall de la elección parlamentaria de 2017. Si gana el rechazo, todo el sistema político chileno colapsó y un nuevo sistema político baseado en los vencedores y organizadores de la militancia por el rechazo va a inevitablemente desarrollarse. Es un proyecto y un escenario muy similar a cuando ganó acá en Brasil el proceso de impeachment de Dilma Rousseff. Cuando nosotros empezamos a llamar protestas callejeras en Brasil, éramos 200, 300 militantes en Avenida Paulista, que es el equivalente a la Alameda en São Paulo, pidiendo el impeachment de una presidente que habría sido electa 3 meses antes. Mira, Dilma Rousseff fue electa en octubre de 2014 y en noviembre de 2014 nosotros ya estábamos organizando protestas callejeras con 400, 500, 1000 personas. En diciembre llegamos a 10.000 personas. Y en marzo de 2015, menos de 6 meses del gobierno de Dilma, estábamos abiertamente con 1,5 millones de personas en la Avenida Paulista y 4 millones de personas en las calles de todo el país pidiendo el impeachment de la presidenta. Y básicamente teníamos una situación, un escenario increíblemente similar al del rechazo. La mayoría de la clase política brasileña estaba alineada con el gobierno Dilma. Era parte del gobierno, tenía ministerios, tenía presencia en estatales, tenía presencia en departamentos gubernamentales. Y lo que hicimos fue una movilización callejera y a través del Internet tan intensa que doblamos a la clase política. ¿Y qué pasó con esto? Hicimos el impeachment de Dilma Rousseff. Y el impeachment de Dilma Rousseff generó tamaño cambio en la sociedad y la cultura política brasileña que tuvimos una renovación de 60% en nuestro parlamento. Elegimos Bolsonaro. Bolsonaro en 2014 era un diputado desconocido de Río de Janeiro. Era lo que llamábamos del bajo clero del Congreso, diputados no conocidos, sin grande capacidad de articulación, sin presencia mediática, y se transformó en un liderazgo nacional a través de esas protestas. Mira, la derecha en Brasil tenía 4 diputados en 2014. Paulo Eduardo Martins, Marco Feliciano, Eduardo Bolsonaro y Jair Bolsonaro. Estos eran los 4 diputados de la derecha en Brasil en 2014. Era el bloque de oposición de derecha. En la elección de 2018 elegimos 108 parlamentarios del bloque de derecha. 108 de 500. Y todo el centro político brasileño, toda la centro derecha brasileña, tuvo que rendirse a este 108. Y hoy gran parte de estos están componiendo el gobierno y votando junto a la derecha, porque creamos tamaño escenario que mismo los tibios tenían miedo de votar distinto a lo que la derecha planteaba. Y este es el escenario que se debe construir en Chile. Una victoria del rechazo va a crear tamaño miedo, tamaño shock en la comunidad política chilena, que hoy parlamentarios tibios de Chile Vamos, que hicieron parte de este acuerdo constitucional lamentable y que hoy no reaccionan contra las constantes agresiones de izquierda, van a básicamente tener que sumarse a la derecha dura que va a elegirse en las elecciones parlamentarias y va a cambiar el escenario político en Chile. Entonces, cuando digo que efectivamente esto es el Rubicón de la política chilena, no es un exagero, no es una manera de llamar atención, es verdad. Señores, ustedes están con la primera chance desde 1988 de tener un gobierno que no es concertación. Desde 1988, ustedes fueron forzados a escoger entre candidatos de la concertación. Lagos es concertación, Aylwin es concertación, Bachelet es concertación, y discúlpeme decir esto a los que aún dudan, pero Piñera también es concertación. Este hombre era un demócrata cristiano en los 80 y nunca dejó de ser ideológicamente. Básicamente se creó este escenario donde Chile tiene una izquierda dura y una falsa derecha, y con esto se excluyó a todo
el sector de derecha que siempre fue mayoritariamente presente entre la población chilena, pero que no tiene más representación política. Es la chance que la población chilena tiene para volver a tener representación política efectiva. Y ahí la pregunta de $1 millón ¿es posible vencer el plebiscito de octubre? ¿Es posible ganar contra toda la máquina mediática y política que la izquierda y Chile Vamos tienen control? Sí, es posible. Si nosotros conseguimos ganar en Brasil en una situación muy peor, ustedes tienen condiciones de ganar esto en Chile. Mira, ustedes en Chile tienen 3 cosas que nosotros en Brasil, si tuviéramos, tendría facilitado increíblemente nuestro proceso. Ustedes tienen una constitución que efectivamente garantiza la propiedad privada y garantiza la libertad de expresión. La constitución brasileña no garantiza esto. La propiedad privada en Brasil es regulada por el Estado. Está bajo un estatuto social. La libertad de expresión en Brasil es una falacia, es un engaño. La Suprema Corte, incluso a menos de un mes en Brasil, ha reinstaurado la censura previa en Brasil. Han prohibido de tener redes sociales a 3 de los empresarios más importantes de Brasil. Sería el equivalente a que la Suprema Corte en Chile prohibiera a los propietarios de Ripley, Falabella y Unimark de tener redes sociales, porque se manifiestan contra el apruebo. Líderes de partidos políticos en Brasil fueron prohibidos de tener cuentas en redes sociales. Roberto Jefferson, que ni siquiera es una persona de derecha, es un líder de un partido de centro-izquierda trabajista que apoya al gobierno Bolsonaro, fue prohibido de tener redes sociales. Periodistas acá son censurados. Entonces ustedes ya tienen una constitución que efectivamente garantiza libertad de actuación. Ustedes ya tienen un partido político en fases avanzadas de estructuración que represente la derecha. El Partido Republicano está casi en vistas de inscribirse en todas las regiones. Nosotros en Brasil hasta ahora no tenemos un partido político para Bolsonaro. Tuvimos que elegir Bolsonaro en un partido de alquiler. Sería el equivalente a lanzar un candidato de derecha en Chile alquilando al PRI. Simplemente escogimos el partido más chico y más irrelevante de Brasil y alquilamos el partido para poder lanzar un candidato. Y además de esto, ustedes tienen una cultura política de derecha. Acá en Brasil no teníamos más esto. Desde 88 en Brasil la derecha había sido disuelto. Teníamos solo 4 parlamentarios de derecha. 4 en 500. Ustedes tienen más o menos unos 10. Entre unos 150, 200 que son los parlamentarios en Chile. Sí, ustedes tienen aún una presencia cultural de derecha. Y esto es una ventaja enorme. Si puedo recomendar algo, sí, es posible ganar el plebiscito del rechazo. Pero esto solo va a ser posible si hacemos una campaña muy dura en el Internet, una campaña de alta intensidad en redes sociales. Porque es el único espacio político en Chile que la izquierda aún no tiene cómo no censurar. La izquierda puede agredir a las personas en las calles. Y gracias a Dios, los chilenos tuvieron la increíble idea de organizarse para se defender. Mira, el rol que la vanguardia tuvo en defensa de las protestas fue un rol clave, porque garantizó que las calles aún pueden ser ocupadas por la derecha. Pero la prensa chilena no va a regalar 1 centímetro de espacio al rechazo. Basta mirar a lo que pasó ayer en la entrevista de José Antonio Cast a CNN, o lo que pasa siempre que Camila Flores se va a presentar en la televisión, o siempre que cualquier liderazgo de derecha intenta un contacto con la prensa. La prensa agride y impide de hablar a los representantes de nuestro sector. Entonces no vamos a tener espacio en la prensa tradicional. No vamos a tener espacio en la política tradicional. Y la franja del rechazo va a ser controlada por Chile Vamos, lo que significa que no vamos a tener efectivamente una franja.
Vamos a tener algo diseñado para aprobar una convención mixta y garantizar que algunos políticos de Chile Vamos puedan después hacer un acuerdo de rendición con la izquierda en el proceso de cambio constitucional. Pero aún tenemos el espacio para hacer una campaña masiva por el Internet. Aún tenemos espacio para organizar comandos independientes del rechazo. Y aún tenemos espacio para organizar protestas callejeras y acciones urbanas masivas. Y esto fue lo que tuvimos que utilizar en Brasil para ganar nuestro proceso electoral y nuestro proceso de cambio político. Es posible sí hacer esto en Chile. Ok, Rodrigo, bueno, nosotros bien sabemos todos, estamos en post-pandemia y post-estallido, no post-pandemia, estamos en plena pandemia, y me gustaría saber cuál es tu opinión. Te voy a hacer dos preguntas en relación a eso. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre el escenario económico de Chile actual, pensando en este estallido social y esta pandemia? ¿Y qué medidas crees tú que se deberían tomar para poder tener esta elección en octubre? ¿O eres partidario de aplazar el plebiscito hasta tener todo controlado, que tengo entendido hoy día ya hubo algunos atisbos de esa opción? Mira, si yo tuviera control de esa situación, si yo creyera que iban a ser razonables, la única cosa efectivamente racional a hacer sería postergar el plebiscito y hacerlo junto a las elecciones generales de 2021. Esto sería la única salida racional, incluso la salida más democrática. Básicamente, es increíblemente inconsecuente e irresponsable hacer un plebiscito en una situación de una crisis sanitaria nacional. Es increíblemente irresponsable hacer un plebiscito altamente costoso. Vamos a recordar, hacer una elección cuesta plata, y no cuesta poca plata, custa mucha plata. Es un proceso caro. Hacerlo en medio a una crisis económica generada no solo por una pandemia, pero generada por exactamente el terrorismo y la violencia del estallido delictual de la revolución molecular disipada de octubre, es insano. Mira, Chile sufrió un golpe increíble contra su estructura económica con la destrucción y el terrorismo promocionado en octubre del año pasado. Y esto por sí solo ya iba a generar un decréscimo en el crecimiento del Producto Interno Bruto de Chile, o mismo un decréscimo general en el Producto Interno Bruto. Con la pandemia y las medidas increíblemente mal diseñadas del gobierno Piñera, este proceso de daño económico se mejoró, se transformó aún peor. Mira, va a parecer malo escuchar esto de un brasileño, pero Chile tiene un promedio de muertos mayor que Brasil. Chile tuvo más muertos por coronavirus en promedio a su población que Brasil. Y esto fue exactamente porque el gobierno Piñera, que no supe reaccionar contra la izquierda y su terrorismo en octubre, también no supe reaccionar contra la pandemia. Lo que hizo el gobierno Piñera no fue desarrollar un protocolo nacional de tratamiento contra el coronavirus, no fue diseñar un sistema para garantizar la contención del contagio de manera razonable. Lo que hizo el gobierno fue simplemente hacer un lockdown en la economía y sociedad chilena, de tal manera que básicamente murieron más pymes en Chile do que efectivamente víctimas del coronavirus. Y mismo en un escenario donde Chile tuvo un número razonablemente alto de muertos por coronavirus. Es la séptima mayor mortalidad del mundo, siendo la 8ª de Estados Unidos y la 9ª de Brasil. Entonces, es irresponsable hacer un gasto público desnecesario con un proceso electoral en el fin de 2020, si vamos a tener un proceso electoral ya previsto para 2021. Sería más razonable postergar el plebiscito para hacerlo junto a la elección presidencial
Incluso esto sería increíblemente positivo para Chile como un todo, porque iba a permitir una elección presidencial donde se discutieron valores, donde se discutieron cuestiones bases y fundamentales de qué debe ser Chile. Va a ser una elección presidencial donde vamos a poder tener una discusión ideológica y de proyecto nacional, porque básicamente los candidatos van a ser elegidos con bases en su vinculación con su opción por apruebo o rechazo. Sería el escenario perfecto para nosotros de la derecha y también no sería un malo escenario para aquellos de la izquierda ideológica coherente. Para los oportunistas esto sería el escenario de pánico. Mira, esta es la última cosa que quiere una Carolina Goik, por ejemplo. Pero esto sería un escenario donde Chile iba a poner una elección clave y una elección con discusión valórica. Pero además de esto, sería una economía increíble para el país y sería garantizar que no haya un riesgo para la salud de las personas. Pero esto todo que acabo de hablar es ilusión, porque yo dudo mucho que el Parlamento chileno y el gobierno chileno iba a aceptar esto. A Sebastián Piñera, la última cosa que él va a querer aceptar es esto, porque básicamente el único legado que Sebastián Piñera va a tener para su gobierno, al final de todo, va a decir que fue el gobierno que cambió la constitución de Pinochet. Esto es básicamente el legado que quiere tener Sebastián Piñera. Sebastián Piñera sueña en encerrar su gobierno en Chile e ir a ser alto comisario en las Naciones Unidas, igual Bachelet, o elegirse secretario general de las Naciones Unidas. Y el único legado que él va a poder presentar es el cambio constitucional. Si nosotros postergamos el plebiscito constitucional, ni este legado va a tener. Entonces, básicamente, para garantizar la seguridad ahora en el plebiscito constitucional, que creo que inevitablemente va a ocurrir en octubre de este año, sería razonable, por ejemplo, que tuvieran más locales electorales para disminuir la concentración de personas. Sería razonable, por ejemplo, facultar a los ancianos que votasen a través del Internet o a través del correo. Pero esto también agrega un riesgo increíblemente alto de fraude electoral. Acá en Brasil nosotros tenemos esta experiencia. Nuestro proceso electoral es todo digitalizado. Tenemos urnas electrónicas que básicamente son fabricadas y operadas por una empresa venezolana llamada Smartmatic. Y bien, lo que tuvimos en la elección de 2014, cuando ganó Dilma Rousseff, y lo que efectivamente desarrolló todo el proceso de contestación electoral y de su impeachment, fue exactamente las increíblemente altas sospechas de los brasileños de que habría tenido fraude electoral, porque las personas en los grandes centros urbanos del sur y del sudeste, donde está 70-80% de la población brasileña, no conseguían identificar entre sus compañeros de trabajo, entre sus familiares, electores de Dilma Rousseff. Pero mágicamente Dilma Rousseff ganaba en todas las ciudades chicas del extremo nordeste brasileño, donde ni siquiera hay medios de comunicación. Muchas veces con votaciones mayores que la población de personas vivas en la ciudad. Entonces, una manera de reducir los daños sería básicamente crear un sistema electoral digital y un sistema de votación por correo. Igual se propone, por ejemplo, en Estados Unidos ahora. Pero esto no creo que sea un proceso seguro, no creo que sea un proceso adecuado. Efectivamente, deberíamos estar proponiendo la postergación de la elección para que ocurra junto a la elección presidencial de 2021. Y si no fuera posible esto, mira, mi preocupación no va a ser en garantizar la seguridad en estas elecciones. Mi preocupación va a ser en hacer con que el máximo posible de electores del rechazo vayan a votar y que el mínimo posible de electores del apruebo vayan a votar. En este escenario yo incluso haría una campaña diseñada a convencer el elector del apruebo y convencer el elector indeciso a quedarse en casa. En cuanto a nosotros, de manera muy hipócrita, íbamos a simplemente organizar una manera de llevar el máximo posible de nuestros electores a votar.
Sería la única salida estratégica para tener una ventaja en este escenario. Perfecto. Pero, es Rodrigo, eso. mira, en todas las elecciones ya he sabido que es muy importante conocer el perfil de los votantes. Esto estoy hablando como candidato, pero aquí como no hay candidato físico, sino que es un poco intangible y nosotros tenemos que trabajar como si fuéramos candidatos, estoy pensando en cómo enfrentar una campaña. Lo primero que uno debe saber como candidato es cómo son el perfil de los votantes, ¿ya? Y aquí el candidato nuestro se llama rechazo, no es una persona, es un intangible, pero es una idea. Por lo tanto, quiero saber cómo tú describirías el perfil del votante del rechazo y el perfil del votante del apruebo. Yo creo que es importante saber eso para nosotros poder entender y ver cuál es el punto débil tal vez de un votante de apruebo y poder abordarlo por ese lado y cómo fortalecerlo nosotros como votantes del rechazo. Sí. Mira, hay dos tipos de votantes del apruebo, no un solo tipo. Hay dos tipos centrales. Hay otros menores, pero son dos tipos principales. Primero es el militante de izquierda dura. Y esto, mira, no hay que hacer. Estas personas van a votar por el apruebo independiente de cualquier argumentación. Y hay un segundo tipo de posible votante del apruebo, que es la persona que tiene algún tipo de descontentamiento con el sistema económico, social o cualquier descontentamiento en general con Chile y quiere un cambio. ¿Qué hizo la izquierda? La izquierda ha vinculado la idea de que el plebiscito constitucional va a cambiar todo de malo en Chile y reemplazar por un sistema mejor. Esto es la estrategia de la izquierda. Pero en efectivo, esta estrategia es bastante posible de ser transformada en nuestra estrategia y ser puesta en práctica contra la izquierda. Mira, si vemos a los datos estadísticos y demográficos de las encuestas electorales hechas en Chile, y no hablo de encuestas acerca de candidatos presidenciales, no hablo de encuestas cuantitativas, hablo de encuestas cualitativas. Hay dos tipos de encuestas electorales. Las encuestas cuantitativas cuantifican a la porcentaje de apoyo que un candidato presidencial, parlamentario o una opción plebiscitaria, como el caso del rechazo y apruebo, tiene. Y las encuestas cualitativas van a ver las cualificaciones electorales e ideológicas de cada sector votante. O sea, al revés de ver cuánto tiene de apoyo el apruebo y cuánto tiene de apoyo el rechazo, una pesquisa cualitativa va a ver cuáles son las razones de entre los electores del apruebo para votar apruebo, cuáles son las razones dentro de los electores del rechazo para votar rechazo, y cuáles son las razones dentro de los indecisos y los que no van a votar para hacer de tal manera. Y mira, voy a regresar a 2017, cuando es el último panorama cualitativo que se hizo del electorado chileno. ¿Qué tenemos en Chile? Tenemos un escenario donde 31% de la población chilena es de izquierda. Punto. No hay que decir. 31% de la población chilena va a votar por el Partido Socialista, por Frente Amplio, por el Partido Comunista o por cualquier cosa que estos partidos propongan, porque son la izquierda ideológica en Chile. Más o menos otros 30 a 33%, a depender de la metodología, son la derecha en Chile. Tradicionalmente la derecha en Chile vota por Chile Vamos, no por una cuestión de identificación ideológica clara, sino que por un sentimiento de que es la mejor opción disponible o la menos peor o el que se puede aceptar. Entonces ya tenemos mapeado
65% más o menos del electorado chileno. Además de ese 65% de personas, hay 35% de chilenos que no tienen ningún tipo de participación política, ningún tipo de afiliación ideológica, ningún tipo de sentimiento electoral. Muchas veces no van a votar o componen la masa de electores indecisos en Chile que muchas veces ayuda a decidir el proceso electoral. Esto es un escenario bastante similar a lo que teníamos en Brasil. Acá en Brasil nosotros de derecha éramos 33%, la izquierda 29% y el restante era el centro y los indecisos. Bien, este escenario que pasé es de una encuesta de 2017, pero que aún permanece válido porque hay pocos cambios y fluctuaciones cuando se hace un mapeamiento ideológico. Necesita normalmente de 2 a 3 procesos electorales para que haya un cambio significativo. Además de esto, aún en 2017, ¿qué se constató? Se hizo en 2016, no 2017, disculpen, en 2016, se hizo para la campaña de Donald Trump en Estados Unidos una encuesta acerca de la aprobación y confiabilidad de las clases políticas en Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Por qué hicieron de Estados Unidos y Latinoamérica y no solo de Estados Unidos? Porque en este periodo estaban buscando a influenciar los electores hispánicos en Texas, en Florida y en California, con la intención de garantizar que Texas permaneciera un estado republicano, conseguir garantizar una victoria en Florida y reducir la margen demócrata en California para mantener los demócratas trabajando en California. Bien, ¿qué se constató? En Estados Unidos, 40% de la población americana no confía en la clase política. En Latinoamérica, el promedio de desconfianza de la clase política está entre los 70 a 80%. En Brasil, 81% de la población no confiaba en la clase política allá en este periodo. En Chile son 84%. Ustedes tienen un rechazo a la clase política, una desconfianza mayor que la brasileña. Básicamente, el chileno promedio no tiene creencia de que los políticos están trabajando con las mejores intenciones para sí. ¿Qué es esta desconfianza? No es simplemente, mira, no creo en ningún político, en nada de lo que él dice. No, es una descreencia calificada. Es una creencia, por ejemplo, que la clase política en Chile trabaja más para los intereses de su propio partido, de su propio bloque, que el interés general de la población. Y esto es un sentimiento que se va tanto por el lado de la derecha cuanto por el lado de la izquierda. La mayor parte de los casos, con los derechistas dudando de las intenciones o mismo de las razones de los políticos de izquierda y la izquierda dudando de la derecha. Pero en el centro es donde se concentra la mayoría de eso. En los 30% de izquierda y los 30% de derecha es donde hay la mayor confianza en la clase política. Y en estos 35% que no votan, ellos no están dejando de votar simplemente porque, mira, voy a quedarme en casa viendo la tele. No, estas personas efectivamente no creen en los políticos y no ven razón para ir a votar en ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar con este dato, por ejemplo. La campaña del apruebo es diseñada para decir que, mira, votar apruebo es votar por el cambio. Y con esto intentar seducir a este elector promedio no afiliado que quiere algún tipo de cambio a apoyar el apruebo. ¿Cuál sería una estrategia razonable de nosotros? Contestar que el apruebo sea cambio. Mira, estamos hablando de un acuerdo constitucional entre toda la clase política establecida en Chile para hacer un cambio constitucional. Van a reunirse los mismos políticos de siempre en Valparaíso para escribir una nueva constitución. Si estas personas no tuvieran capacidad de arreglar los problemas de Chile en los últimos 30 años, ¿por qué van a conseguir arreglar ahora con una constitución?
Si usted no confía en la clase política para hacer las cosas ciertas, ¿por qué va a confiar que ellos van a trabajar con tu interés en un proceso constitucional? Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Crear un discurso, una narrativa política de que este es un plebiscito exactamente como yo estaba planteando antes, entre la clase política chilena y el ciudadano. La clase política chilena hizo un plebiscito utilizándose de movilizaciones callejeras para cambiar la Constitución y con esto poder decidir no solo cuáles son los derechos de los ciudadanos, pero cuáles son los propios derechos y capacidades de la clase política. Y que, básicamente, quien vota en el apruebo es una persona muy inocente, muy iludida o mismo estúpida, que cree que los políticos van a simplemente hacer algo bueno después de pasar 30 años haciendo algo malo. Entonces, ¿cómo sería nuestro planteamiento? Que la opción del cambio efectivo en Chile, la opción del cambio radical en Chile es el rechazo, porque es rechazar a todo el sistema que la clase política de Chile ha desarrollado en los 30 años y decir, no, mira, todo esto que ustedes hicieron está equivocado. Vamos a hacer otra cosa, radicalmente distinta. Y con esto podemos hacer una campaña de desmoralización. ¿Por qué una campaña de desmoralización? Es casi imposible convertir a un elector del apruebo en un elector del rechazo. Así como es casi imposible convertir un elector del rechazo en un elector del apruebo. Pero, ¿a dónde podemos convencer a las personas? Es en este promedio de 35% de moderados, no políticos, personas que boicotan los procesos electorales. Y si creamos en estas personas una sensación de repulsa, una sensación de desagrado suficientemente grande con los del apruebo, estas personas o no van a votar o van a votar en nosotros solo para que el apruebo no gane. Va a ser el elector que va a votar rechazo, no porque cree que Chile está perfecto, pero porque cree que el apruebo simplemente no va a mejorar o es una propuesta tan absurda que tiene que votar contra. Entonces podemos diseñar una campaña extremadamente agresiva, donde vamos a crear un sentimiento de que la opción apruebo es una opción tan absurda, tan despropositada, tan radical que no se puede aceptar. Hay que crear una sensación en general en la población chilena de que aquella persona que vota apruebo es básicamente una ovejita inocente y estúpida que está siendo guiada a un matadero por la clase política. En cuanto la opción rechazo es el cambio efectivo. ¿Y cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, a través de nuestros varios movimientos y grupos sociales del rechazo, creando una plataforma conjunta de propuestas de cambio político a Chile. ¿Qué podemos hacer? Vamos a atacar la clase política. Es el mejor target que podemos tener. Entonces vamos a decir que no queremos una nueva constitución en Chile donde los políticos van a reunirse en Valpo y decidir lo que quieren hacer con el país. No, lo que queremos efectivamente es la reducción de la dieta parlamentaria, la reducción del número de parlamentarios, una mayor facilidad para condenar y prender políticos que estén envolvidos en corrupción o delitos. Simplemente vamos a crear una plataforma de propuestas de un cambio. ¿Y qué vamos a decir? Que básicamente estamos formando un bloque por un cambio real en Chile, que rechazamos a la mentira del plebiscito, que rechazamos al engaño que la clase política quiere nos promocionar. Y vamos a votar rechazo en octubre para votar por el cambio radical en 2021. Para en 2021 simplemente hacer una renovación de tal manera en el Parlamento que tengamos una mayoría de nuevos diputados no alineados con la clase política. Vamos a hacer, por ejemplo, un mapa de los candidatos políticos de Chile, apuntando exactamente sus conexiones con los actuales políticos, o mismo si son los actuales políticos, cómo votaron y cómo trabajaron en favor del rechazo y en contra de la población. Esto acá en Brasil hicimos en más de un escenario. Llamamos esto inicialmente de mapa do impeachment, donde básicamente exponíamos y funábamos constantemente
a los diputados que iban a votar por la manutención de Dilma Rousseff en la presidencia. Después llamamos esto de mapa del cambio, donde básicamente hacíamos un mapa electoral en todas las provincias de Brasil, diciendo cuáles eran los candidatos compromisados con el cambio radical que propusimos con Bolsonaro y cuáles no eran. Y mira, tuvimos 60% de renovación parlamentaria en el país. Es posible hacer esto en Chile. Pero de inmediato la estrategia tiene que ser exactamente descreditar a la opción apruebo y conectar la opción apruebo con la clase política que es fracasada en la pandemia, fracasado en la revolución de octubre y fracasado en los últimos 30 años. Tenemos un gobierno Piñera con menos de 20% de apruebo y una oposición que simplemente no tiene confianza. La mayor parte de la población chilena también no confía en la oposición. Entonces, hay que construir una nueva alternativa que aparente a la población que sea un cambio radical y que pueda hacer una contestación dura. Yo puedo estar hablando solo por mí, pero percibo que el chileno promedio ya no tiene más confianza en los políticos tibios que siempre han negociado con la izquierda. Hay un sentimiento general de que usted elige a un gobierno de Chile Vamos para después ser gobernado por la nueva mayoría. Esto permite que nosotros los ponemos todos en una sola basura y los ataquemos conjuntamente. Ellos no representan a los valores que los eligen. Entonces vamos a atacar con bases en eso. Perfecto. Me queda, pues al menos a mí me queda muy claro, Rodrigo, y los comentarios que hemos ido leyendo así lo dicen también. Y te quiero hacer otra pregunta, porque efectivamente, claro, aquí estamos detrás de una organización que nos convocó, pero muchos de nosotros en su día a día tenemos la obligación de hacer una campaña y de hacer una campaña cautivando este 35% de inciertos, como dices tú, en el día a día. Y ahí me gustaría saber cómo podemos aportar los ciudadanos comunes y corrientes en esa campaña y qué es lo que debemos hacer en ese día a día. Mira, esto es militancia masiva por redes sociales y medios telefónicos y personales. Acá en Brasil, nosotros básicamente teníamos para Bolsonaro 18 segundos de tiempo de franja televisiva. El partido de izquierda en Brasil, el Partido de los Trabajadores, tenía 4 minutos y medio. El partido del centro, nuestro equivalente a Chile Vamos, tenía 7 minutos. Bolsonaro tenía 18 segundos para hacer su campaña. ¿Qué hicimos? Básicamente diseñamos un sistema donde estimulábamos nuestra militancia, estimulábamos nuestros apoyadores a hacer campaña masiva a través del WhatsApp, a través del Telegram, a través de sus redes sociales, el día entero. ¿Qué hay que hacer? Mira, hay que constantemente estar contactando sus amigos, contactando sus familiares, contactando a todas las personas que ustedes conocen y que no tienen certeza que van a apoyar el rechazo, intentar convencerlos. Acá en Brasil, ¿cómo hacíamos esto? A través de memes, a través de básicamente videos de ataque a la izquierda, a través de corrientes en WhatsApp difamando y funando a diputados de izquierda y a candidatos de izquierda. Hay que tener una campaña en redes sociales estructurada. Mira, acá en Brasil tenemos personas que estaban mandando en promedio 120, 200 mensajes en apoyo a la candidatura de Bolsonaro al día. Esto en Brasil se quedó conocido como tiozão do WhatsApp o tiazona do WhatsApp. Y básicamente eran ancianos que apoyaban a Bolsonaro, estaban retirados y no tenían mucho que hacer, entonces pasaban el día entero en el teléfono, en WhatsApp, enviando a todos sus familiares y conocidos
mensajes de apoyo a Bolsonaro, imágenes de memes, imágenes de ataque a diputados, de ataque a figuras de izquierda, de ataque a periodistas. Nosotros hicimos una campaña muy dura contra la prensa en Brasil y esto motivó a las personas a votar en Bolsonaro. Ahí en Chile lo que ustedes tienen que hacer es algo muy similar. Mira, hay que transformar las redes sociales en un espacio tan tóxico para la izquierda cuanto son las universidades para la derecha. Si hoy alguien de derecha intenta comunicarse o dialogar en una universidad chilena, esta persona va a ser funada y agredida. Mira lo que ocurre diariamente con los militantes de DAO en Chile, lo que ocurrió con José Antonio Caz cuando fue en Iquique a la universidad, lo que ocurre muchas veces con los gremialistas en las elecciones de FEUC, en las elecciones de las federaciones estudiantiles grandes en Chile, son agredidos, son funados, son atacados. Hay que tener algo similar en el Internet chileno. Mira, nosotros tenemos que ocupar todos los espacios en Internet. Hay un filósofo italiano llamado Antonio Gramsci, que es un filósofo marxista que básicamente pregaba el concepto de revolución cultural continua. ¿Qué es revolución cultural continua? Es básicamente la toma de todos los espacios de difusión cultural por la izquierda. Entonces ellos iban a ocupar no las Fuerzas Armadas, no los carabineros, no los partidos políticos, sino que iban a ocupar las universidades, las escuelas, las redacciones y prensas, los periódicos, los matinales, las radios. Y con esto iban a crear una sensación general de que era inaceptable ser de derecha. Iban a tornar vergonzoso ser de derecha, creando un nuevo concepto de que el normal es ser de izquierda. Esto fue increíblemente eficiente en Latinoamérica. En Brasil fue destructivo y ahí en Chile también es un proceso que fue muy eficiente y hoy básicamente las personas en Chile tienen miedo de decirse de derecha. Tienen a veces vergüenza de decir. Hay montones de personas en Chile que efectivamente son de derecha o mismo son pinochetistas y no declaran esto porque tienen miedo de las repercusiones sociales negativas que van a tener. Van a ser mal vistos por algunos vecinos, creen, van a ser mal vistos por la sociedad en general, pueden ser funados. Y esto es un escenario que crea algo llamado espiral del silencio. Usted, teniendo miedo de la reacción de la sociedad a su vuelta, teniendo miedo de ser mal visto, deja de emitir sus opiniones. Y al dejar de emitir sus opiniones disidentes del establishment, las opiniones del establishment se tornan aún más hegemónicas y pueden radicalizarse de tal manera que si hoy usted no puede hablar a 10% de lo que piensa, mañana no va a poder hablar 30% y después no va a poder hablar 40, 50, 60%. Es una constante autocensura y un constante proceso de cambio y de imposición de ideas a través del miedo. ¿Cómo se puede romper esto? A través del Internet. Como estaba diciendo, hay que transformar el Internet en el espacio de debates y el espacio de difusión de las ideas de derecha. Y cuando hablo de debates, debates entre nosotros. No hablo de debatir con la izquierda. Hay que empezar a ingresar en todos los grupos posibles en Facebook, a comentar en las sesiones de comentarios de periódicos, a comentar en Instagram, en Twitter, el máximo posible de espacios, a siempre estar participando de manera muy actuante, promocionando ideas de derecha y contestando y constantemente funando a la izquierda. Y cuando hablo funando, yo hablo efectivamente funar. Si alguien viene debatir con usted con una idea de izquierda, viene a proponer que, no, mira, pero una nueva constitución puede mejorar Chile. Usted no debe ingresar en un argumento con esta persona, debe simplemente atacarla. Porque esta persona no va a cambiar de idea y usted va a perder su tiempo intentando hacer con que ella cambie de idea.
Lo que importa no es el debatedor adversario, sino que las personas de la platea, las personas que están observando este debate. Hay que simplemente exponer. Una persona viene a defender a la prueba. Ah, mira, no voy a debatir con usted. Usted es básicamente una ovejita del Partido Socialista. Usted es un inocente que cree en los políticos. Hay que simplemente descartar las opiniones de estas personas de pronto. Igual se hace en una universidad en Chile con las opiniones de derecha. Si alguien intenta manifestar opiniones de derecha en una universidad en Chile, va a acabar o ridicularizado o, como en el caso de Jaime Guzmán, muerto. Es simple, es así. Entonces, en el Internet hay que tener la misma postura. Hay que radicalizarse, hay que promocionar nuestras ideas y hay que ocupar espacios. Entonces, por ejemplo, no se debe dejar ningún espacio en Chile, en el Internet, sin presencia de propaganda de derecha. Acá en Brasil nosotros empezamos a ingresar en masa en grupos de Facebook de venta de coches usados, de deliveries de restaurantes, de discusión sobre fotografía, de discusión sobre museos. Empezamos a ingresar con personas nuestras en todos los grupos y comunidades posibles y a hacer campaña en esos espacios. Mira, hay grupos de ventas de pulgas en Chile con 1 millón de personas. Si usted empieza a hacer campaña en favor del rechazo y ridicularizando la prueba en esos grupos, que son exactamente los grupos donde están la mayor parte de la población no políticamente vinculada, el impacto que va a tener esto, 1 millón de personas, es básicamente el mismo impacto de la audiencia de Mega TV en un matinal. Usted puede, a través del Internet, a través de una campaña masiva, tener un impacto mayor. Mira, es posible, a través de Facebook, que cada movimiento, cada agrupación tenga su página en Facebook, donde produzca contenido y donde pueda destinar este contenido. Hay una herramienta en Facebook de impulsionamiento de publicaciones. Básicamente usted aporta un poco de plata en Facebook, define un target group. Entonces, por ejemplo, quiero solo personas cristianas de Valparaíso. Usted puede aportar para que Facebook lleve su mensaje solo a personas cristianas de Valparaíso que tengan menos de 30 años. O usted puede aportar a personas que le gustan, a personas que gustan de sedans en Iquique. Usted puede diseñar target groups y promocionar cosas. Pero más que esto, hay que hacer la campaña orgánica. Mira, como dice a ustedes antes, hay 35% de la población chilena que no tiene identidad política y no va a votar también. Son personas que efectivamente nunca van a votar. Estas personas pueden ser su padre, su abuelo, su primo, el vecino con alguna discapacidad que no tiene condiciones de locomoverse. Algo que hicimos en Brasil y que fue increíblemente eficiente fue básicamente organizar las personas en favor de Bolsonaro para hacer transporte de otros militantes y otros electores de Bolsonaro. Yo, por ejemplo, en mi ciudad, yo soy de Santos, que sería básicamente el equivalente en Brasil a Valparaíso y Viña del Mar. Es una ciudad que en los 90 tenía una presencia increíblemente fuerte de la izquierda y que en esta última elección Bolsonaro ganó con 84% de los votos. ¿Cómo logramos esto? Bien, yo en mi coche pasé el día entero transportando a vecinos ancianos, a personas con discapacidad, a personas con dificultad de locomoción o que residían en partes afastadas de la ciudad. Yo simplemente empecé a transportar a esas personas. En un día transporté cosa de 280 electores, entre yo y un grupo de amigos míos. Hicimos esto en escala regional en varios puntos clave de Brasil. En mi ciudad estimo que nosotros conseguimos llevar en torno de 8.900 electores que no iban a votar, a efectivamente votar. Y esto fue un cambio demográfico radical en las elecciones de Brasil. Tuvimos un aumento
de 27% entre los electores ancianos. En Brasil, usted es obligado a votar entre los 18 y los 65. Los que tienen entre 16 y 18 pueden votar opcionalmente, si inscríbense. Y los que tienen más de 65 pueden votar, pero también no son obligados. Lo que nosotros hicimos fue empezar a contactar a estas personas ancianas, ofertar para llevarles a los colegios electorales, y estas personas votaban por nosotros. Claro que si algún anciano hablaba, no, voy a votar por el Partido de los Trabajadores, yo diría, muy bueno, buena suerte, el costo de un Uber es 40 reales. No iba a transportar a esa persona, pero básicamente nosotros diseñamos esto en puntos clave del país, y esto hizo con que no solo nosotros pudiéramos garantizar un aumento del electorado de Bolsonaro, como también garantizar la elección de diputados en distritos clave donde no teníamos mayoría. Esto es algo posible de hacer en Chile. Pero el más importante es efectivamente hacer una campaña masiva en Internet, estar con una presencia tan grande en redes sociales que manifestarse de opiniones en favor del apruebo sea desconfortable o mismo pueda crear algún tipo de restricción social en redes. Hay que ser masivo. Y mira, yo comprendo que en el escenario actual muchas personas en Chile van a tener miedo de hacer esto. Es normal. Nosotros en Brasil necesitamos desde 2014 hasta 2018 para que nuestra población perdiera el miedo de manifestarse. A los que aún no están listos para exponer su propia identidad en hacer esta campaña en Internet, simplemente críe un perfil sin su foto y sin su nombre. Facebook, Twitter, Instagram no te obligan a identificarse. Usted puede tener una página no tuya, pero de, por ejemplo, un negocio, o por ejemplo, un perfil simplemente sin identificación. Algo como amigos de Valparaíso, y hacer ese tipo de campaña. Nosotros en Brasil, cuando teníamos miedo, simplemente estimulábamos a las personas a esto. Si no puedes hacer con tu nombre, porque puede, por ejemplo, tener algún tipo de persecución en tu trabajo, haga un perfil con un nombre falso y haga su campaña. Promocione sus ideas, agregue personas que piensan como usted. Hay un concepto llamado echo chamber. Echo chamber básicamente es como una cámara de eco. Usted tiene que tener personas en su círculo social que tienen la misma opinión que usted. ¿Por qué? Porque si hay en una sala cerrada 80 personas que piensan en X y 20 personas que no tienen opinión definida, o que algunos piensan en contra de X, las 80 personas van a generar tamaño presión social, tamaño rechazo a cualquier disidencia, que estos 20 naturalmente van a migrar a una opinión similar a de X. Esto es lo que llamamos de echo chamber. Hay que transformar el Internet chileno en un echo chamber de derecha en favor del rechazo. Hay que tener una militancia tan masiva en este espacio que los indecisos pasen a mirar con simpatía a nosotros y a mirar con desconfianza de los que se antagonizan a nosotros. Y esto no es tan difícil, porque la izquierda es increíblemente poco eficaz en conducir campañas en Internet. Ellos no saben aún cómo manejarse y cómo actuar en redes. Ellos creen aún que su campo principal de trabajo son los periódicos, son las universidades. Abandonaron el espacio de Internet. Entonces tenemos sí como conseguir ganar este espacio. Pero ahí, cuanto a cómo hacer esto, cada grupo, cada individuo va a tener su propia manera, su propia práctica de cómo hacer esto. A algunos, por ejemplo, va a ser más cómodo utilizar el WhatsApp para, por ejemplo, enviar noticias a sus vecinos acerca de cuán horribles son las proposiciones de la prueba. No se debe directamente pedir que las personas voten rechazo cuando usted no tiene certeza de la posición. Pero, por ejemplo, usted enviar
usted enviar una noticia de un periódico diciendo cuántas pymes han cerrado en su municipalidad, cuántas pymes han cerrado en su región por cuenta del terrorismo de izquierda, es algo que naturalmente va a hacer con que las personas piensen, no, no, mira, no, estas personas, esos terroristas son personas malas. Y si ellos están apoyando ahora el apruebo, ojalá yo no debería apoyar esto. Hay que, por ejemplo, compartir enlaces, noticias, artículos, textos, imágenes que expongan, por ejemplo, las proposiciones absurdas que algunos de los defensores del apruebo están haciendo. Mira, gracias a Dios, tenemos algunas figuras tan locas y absurdas en el lado del apruebo que no necesitamos crear cosas para mostrar que aquella no es una opción razonable. Mira, estamos hablando de un lado que tiene Florcita Motundo, que tiene Eduardo Artés, que tiene Camila Vallejos. Estas personas constantemente hablan cosas radicales y absurdas que la mayoría de la población no va a concordar con ellos. Empieza a compartir esas cosas y decir, mira lo que estas personas están proponiendo para octubre. Y tuve un comentario de que, si nosotros hacemos un argumento contra la clase política, esto va a fortalecer la idea de una asamblea constituyente que la izquierda promociona. Mira, esto es una falsa dicotomía. Porque básicamente poco importa si va a ser la convención mixta constitucional o la asamblea constituyente. La asamblea constituyente no va a elegir ciudadanos y gente común del pueblo para ser diputados constitucionales. Va a elegir exdiputados, personas cercanas a los actuales diputados. No es una elección libre de autocandidaturas, es una elección de listas partidarias. Entonces, esto es otra cosa que se debe exponer. Mira, en ambos los escenarios son los políticos que van a hacer la Constitución. Esto incluso es una campaña que tiene bastante efecto. Empieza a decir, mira, están nos permitiendo solo dos opciones en que en ambas los políticos van a escribir nuestra Constitución. Si gana la convención mixta constitucional, va a ser los parlamentarios actuales, los actuales políticos. Y si gana la Asamblea Constituyente, va a ser los indicados en las listas políticas de los partidos de los actuales políticos. No están nos dejando hacer este cambio. Y por esto mismo, un cambio radical es exactamente decir no a estas dos opciones y promocionar un cambio real en el próximo proceso electoral. Cada uno va a tener que desarrollar su propia manera de cómo hacer. Algunos van a hacer compartiendo enlaces y compartiendo noticias negativas acerca de la izquierda y del apruebo a sus vecinos. Otros, como por ejemplo las personas de mi edad, lo que nosotros vamos a hacer es compartir memes. Vamos a compartir memes como locos. Enviar básicamente imágenes bromeando y chisteando a los del apruebo y a la izquierda. Es el trabajo que, por ejemplo, ya se está desarrollando con organizaciones como Más Eje en Instagram, como se ya está desarrollando, por ejemplo, en Facebook con las varias páginas que llaman de bots de cast o que llaman de derecha de facho pobres. Hay un montón de grupos ya desarrollando esto, pero cada uno de ustedes va a tener que desarrollar su propia manera de actuar en Internet. Pero el importante es tener conciencia de que el escenario, el campo de batalla va a ser el Internet. Incluso porque no sabemos aún cuándo vamos a poder regresar a hacer las protestas callejeras en Chile. Me encantaría poder decir, no, mira, vamos a llamar una protesta callejera para la próxima semana y reproducir lo que hicimos en Brasil. Pero yo no sé cuándo que el gobierno en Chile va a efectivamente permitir esto y cerrar la cuarentena. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estaba yendo a Chile semanalmente, iba todos los viernes a Santiago y volvía todos los lunes en enero, febrero y marzo. En marzo se cerró la frontera y yo no pude más regresar a Chile. Y yo sé que hay aún millones de chilenos que están en comunas con lockdown, con cuarentena forzada y que no pueden salir. Entonces, en este escenario, donde las personas están presas en sus casas, mirando el Internet el día entero, mira, el espacio del Internet gana aún más destaque. Si yo puedo proponer algo,
creen sus páginas, creen sus perfiles, promocionen el máximo que puedan esto entre ustedes, compartan los varios youtubers de derecha que ya existen. Ya hay personas desarrollando papeles clave y haciendo una campaña muy más efectiva do que cualquier cosa que va a salir de Chile Vamos. Por ejemplo, cualquier un que visita al canal Nacional Libertario de Johannes Kaiser, o al canal Cultura Chatarra de Cripto, o a Paralelo 33 de Rodrigo Prenafeta y los Libertarios, o el canal de Radio Santiago de Alexis Tapia. Todos estos canales promocionan ideas de derecha, promocionan razones para las personas voten por el rechazo. Y si nosotros conseguimos hacer con que esos canales lleguen a más personas, mira, me encantaría un mundo donde mitad de Chile estuviera viendo al canal de YouTube del Villegas, al revés de ver a CNN. Si nosotros podemos hacer con que las personas de nuestras familias, de nuestros medios, nuestros vecinos conozcan a estas opciones de información de derecha, mira, ellos van a pasar a ser influenciados por eso. Pero cada uno de nosotros va a tener que diseñar su propia estrategia. Hay, por ejemplo, montones de agrupaciones y de grupos sociales en Chile que están trabajando bajo conceptos muy interesantes. La Diestra, por ejemplo, está haciendo un trabajo social donde están ayudando a personas en situación de riesgo y al mismo tiempo promocionando ideas de derecha. Yo sé que el grupo que está organizando esta llamada, Unidos por un Chile Mejor, tiene exactamente una línea de actuación social y cultural también bastante intensa. Cada grupo va a tener que desarrollar su propia estrategia comunicacional, pero lo importante es que todos nosotros estemos trabajando bajo el mismo concepto de que la opción rechazo es el cambio de verdad, es el cambio radical, y que la opción apruebo es solo garantizar los privilegios de la clase política y garantizar que ellos puedan nos decir que es nuestro derecho. Y ahí, claro, si ustedes tienen cualquier duda acerca de cómo actuar en Internet, si ustedes quieren ayuda para desarrollar una estrategia, si ustedes quieren entender cómo funciona cada red social, yo estoy listo para ayudar a ustedes. Mira, cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, pueden contactarme. Yo voy a intentar ayudarles el máximo posible, porque yo reconozco la importancia que Chile tiene en la geopolítica y geoestrategia latinoamericana, y yo tengo absoluta certeza que si gana la izquierda en Chile, va a dañar mucho las chances de que en mi país la derecha continúe a gobernar y de que Bolsonaro pueda seguir en comando de nuestro país haciendo los cambios que nosotros estamos pleiteando a 30 años. Entonces, para esto, cuenten conmigo. Estoy 100% listo para ayudarles. Muchas gracias, Rodrigo, por tu disposición a ayudarnos, por esta tremenda charla que nos diste. La verdad es que todos los comentarios que he alcanzado a leer mientras te estaba escuchando han sido positivos, han sido de agradecimiento y celebrando tu claridad, tu exactitud en los consejos y en tu opinión. Creo que quedamos con hartas tareas, con harto por hacer, y además también te quiero agradecer porque quedamos entusiasmados, porque una cosa es que nos enseñen a cómo enfrentar esto, pero además nos entusiasmaste, así que yo creo que de aquí en adelante solo trabajar, no te quepa duda que alguien te va a contactar, ya escuché por ahí que te van a pedir algunas asesorías en nombre de todo el equipo, así es que muchas gracias, Rodrigo, gracias a todos, hubo más de 100 conectados, para que lo sepas, Rodrigo. Excelente. Más de 100 personas que estuvieron conectadas, así es que nada, muchísimas gracias, esperamos que cuando vengas a Chile, cuando ya se abran formalmente nuestras fronteras, poder conocerte personalmente, y a todos quienes están aquí presentes, no bajemos los brazos, sigamos trabajando porque tenemos altas probabilidades de ganar, pero eso depende de nosotros. Así es que un abrazo y esperamos tenerte pronto por aquí. Yo quien agradezco esta invitación, y si puedo decir una cosa más, solo para dejarles un poco más optimistas. Mira, el escenario del plebiscito de ustedes es bastante similar a nuestro plebiscito de 2005 acerca de la prohibición de la venta de armas de fuego en Brasil. Cuando empezó este plebiscito, toda la clase política brasileña estaba en favor
de la prohibición de venta de armas de fuego y tenía un escenario de 84% en favor de la prohibición y 6% en contra de la prohibición. Nosotros diseñamos una campaña exactamente como la que propuso a ustedes ahora. Una campaña masiva de contestación de la clase política diciendo este plebiscito es acerca de aprobar que la clase política te quite un derecho, en este caso personal nuestro, el derecho de tener un arma de fuego, o de simplemente decir que no, los políticos no pueden meter en esto. Y que mismo si usted cree que no quiere tener una arma de fuego, usted no puede regalar a los políticos el derecho de sacarte un derecho, porque hoy son las armas y mañana puede ser tener una tienda, tener un coche, cómo va a educar sus hijos. Y cuando empezamos esta campaña creando un sentimiento de que votar por la prohibición era votar en favor de los políticos, revertimos el escenario y ganamos este plebiscito con 63% de los votos. Revertimos de 84 a 6 para 63-31. Esta fue nuestra reversión. Ustedes pueden sí ganar en Chile y yo no tengo la menor duda de que la situación para ustedes está mejor. Los datos de la última encuesta que tuve del escenario ahí en Chile, del rechazo contra el apruebo, nos dan 42% por el rechazo. Señores, nosotros solo tenemos que ganar más 8%. Tenemos que ganar 8% y vamos a estar listos para vencer. El escenario de ustedes es mejor que lo de nosotros. Y si ustedes trabajan intensamente en redes sociales, intensamente con este concepto, van a vencer, señores. Y les digo esto, después de la primera victoria contra la izquierda y contra la falsa derecha, se inició un proceso político de cambio tan radical que todo que les prohibieron de hablar, que les prohibieron de decir y que les hicieron sentir vergüenza de creer, va a se transformar en el nuevo promedio nacional. Es esto. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos, y para quienes están preguntando, esto quedó grabado y se les va a distribuir a quienes lo soliciten. Así es que gracias, Rodrigo, nuevamente. Gracias a todos por estar aquí. Ya nos veremos en otra oportunidad.